Cuando hablamos de sensibilización, a mí una definición que me gusta es decir que es un conjunto de acciones que pretenden influir sobre las ideas, percepciones, estereotipos, conceptos de las personas y de los grupos para provocar un cambio de actitudes en nuestras prácticas sociales, individuales y colectivas. Si lo leímos atentamente, vemos que dice conjunto de acciones, o sea, nunca vamos a sensibilizar con una sola acción. Tenemos que pensar en conjunto, tenemos que pensar en que la sensibilización es un proceso que requiere un tiempo y que requiere un trabajo previo. Cuando hablamos de una estrategia y de un proceso, pensamos que tenemos que hacer un análisis de la situación. Como en cualquier estrategia, incluso de comunicación o de marketing, necesitamos saber de dónde partimos y a dónde vamos. O sea, tenemos que tener unos objetivos claros. En este caso, como en todos los casos, podemos pensar en sensibilización, como puede ser el tema de inmigración, el tema de prostitución. Tenemos que tener claro también cuál es nuestro posicionamiento. Es difícil saber cuáles son nuestros objetivos si no tenemos un posicionamiento claro. Aunque sí es verdad que muchas veces pueden valer las mismas acciones con distintos mensajes en función del posicionamiento que tengamos. Otra cosa importantísima que tenemos que tener en cuenta es a dónde nos vamos a dirigir. Perdón, sí, pues la pantalla no está cambiando. Vale, decíamos los objetivos y ahora los grupos destinatarios. ¿Dónde vamos a dirigirnos? No es lo mismo sensibilizar a un grupo de población muy extenso que a un grupo de población pues más reducido, como es lógico. Y por último, pero para mí creo que es la clave, es la documentación. Creo que es fundamental saber cuál es la realidad de la situación. Es fundamental saber qué es lo que están haciendo la otra parte, por ejemplo. O sea, si nosotros tenemos un enfoque claramente abolicionista, ¿qué es lo que está haciendo el sector regulacionista? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son sus principios, sus mensajes? Creo que es muy importante saber a qué nos enfrentamos, saber cuáles son las características de las leyes con las que trabajamos, dependiendo del espacio en el que estemos trabajando, y eso nos va a dar pie a poder tener un diagnóstico mucho más lógico. Si hablamos del proceso, creo que es importantísimo también tener siempre presente que tiene que tener una perspectiva intercultural con enfoques claros de género y de antropológico. Y para mí también creo que es fundamental, trabajando desde esta parte, la veracidad. Es verdad que estamos luchando muchas veces contra discursos del odio, contra mentiras, pero no podemos usar las mismas armas que ellos. O sea, yo creo que es fundamental siempre ser profesionales y siempre intentar dar la mejor versión de la situación. Dentro de la estructura del proceso tenemos los pasos propios de cualquier estrategia. O sea, tenemos que tener una planificación temporal. No vale pensar que vamos a sensibilizar sobre un tema complicado en un periodo corto de tiempo y seguramente vamos a necesitar muchos años para poder llegar a un objetivo claro. Y a la vez tenemos que sacar líneas de trabajo y acciones que ahora vamos a ver ejemplos. Y para mí es muy importante también la medición del impacto. Hace un rato estábamos hablando con Teresa sobre ese punto. Es muy complicado en sensibilización medir el impacto, es muy complicado en publicidad que no sea redes sociales y también es complicado porque nos basamos en datos cuantitativos y no cualitativos. Es difícil saber con muestras de 300, de 1000 personas si realmente tenemos claramente un impacto positivo o no. Pero siempre hay que intentarlo, o sea, siempre tiene que ser parte del proceso, tenerlo claro, que hay que hacer esa evaluación sobre lo que se hace, porque si no, estamos dando palos de ciego y no podemos seguir avanzando a largo plazo. Os hablaba antes de la línea de trabajo en sensibilización para como líneas generales podemos trabajar con distintos actores, pero sí es verdad que hay como unos actores que son claros y que son muy ilustrativos a la hora de poder colaborar, como por ejemplo los medios de comunicación, que antes hemos podido estar escuchando a la directora del diario, que bueno, pues hay un montón de formas de colaborar con los medios. Tenemos muchas fórmulas como mesas, mediación intercultural, decálogos de buenas prácticas. Aquí pongo el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, en el que se sacó una guía de recursos para periodistas. Aquí también se ha hecho...
Es que tengo los dos, los dos pies y me cuesta. En el Ayuntamiento de Madrid se hizo una guía de recursos para periodistas y como estas iniciativas hay en muchos casos. Trabajo con universidades, centros de enseñanza, es fundamental la educación, lo veremos un poco más adelante. Hay muchos ejemplos. Creo que una de las vertientes de la sensibilización más importantes es la educación para la transformación social y hay muchos ejemplos que podéis encontrar en muchos sitios. Para mí es importante que las personas en situación de prostitución tengan voz y tengan un sitio a la hora de sensibilizar. Sé que es un tema conflictivo que a veces pues crea rechazo, pero no voy a entrar en eso. Pongo como ejemplo una campaña irlandesa que bueno, se traduce como un penique por tus pensamientos, en el que en distintos sitios de distintas ciudades europeas pues se pusieron unos carteles con un nombre, una figura femenina, sexualizada, sexy y todo esto, y con un número de teléfono. Cuando se llamaba ese número de teléfono aparecía un mensaje de una voz de una mujer contando su historia de trata, su historia de prostitución. La verdad es que fue una campaña muy buena, funcionó muy bien y además una marca, como veis, no tiene logotipo, marca blanca, no tiene ese interés más que el de dar visibilidad y voz a estas personas en esta situación. La sociedad civil, evidentemente, es fundamental en este caso. Hay miles de ejemplos, argumentarios, exposiciones, actividades de calle. Aquí pongo ejemplos de pues exposiciones, de pautas de trabajo con una historia de experiencia, en el visual thinking que vemos abajo y, por ejemplo, también la iniciativa irlandesa de REACH, que es también de apoyo y de apoyo a las mujeres que están en prostitución y trata y de reducción de riesgo y de daños. También es fundamental trabajar con empresas. Creo que dentro de los prostituidores o puteros hay mucho caldo de cultivo en la empresa privada y que es fundamental tener convenios y alianzas con ellos. Y por último, aunque no es un actor concreto, sí lo pongo como un punto importante, que son las campañas de comunicación propiamente dichas, que a veces solamente vemos eso cuando hablamos de sensibilización, pero no solamente eso. Y además dentro de las campañas de comunicación tenemos multitud de distintos ámbitos donde trabajar, como street marketing, cortos, publicidad de guerrilla, etc. Aquí ponemos como ejemplos publicidad en Barcelona o nuevos soportes como dentro de un baño masculino. La iniciativa de la Fundación SOC que se ponían unos mensajes en los jabones de los hoteles, una iniciativa muy antigua pero sigue siendo relevante, o las campañas en Brasil que también son curiosas porque el gobierno brasileño, sobre todo la de abajo, que era una campaña que se hizo para el Mundial de Fútbol de Brasil en el que daban voz a las personas en prostitución, pero sin embargo en realidad fue un poco desafortunada porque decía soy feliz siendo prostituta, era un poco como una apología, ¿no?, de la prostitución de una forma un poco, desde un punto de vista un poco confuso, y finalmente el gobierno brasileño la retiró. Hay otros casos que sí tienen más sentido dentro del mismo ámbito del gobierno brasileño. Bueno, en este caso era una iniciativa privada, pero sí que con prescriptores futbolistas dentro del Mundial, pues sí que se hizo una iniciativa contra la prostitución infantil en este caso. Vale, pues una vez establecido ese marco de sensibilización, sabemos más o menos dónde nos movemos, también tenemos las herramientas. Me gustaría hablar de la actualidad. Tenemos ahora mismo una serie de retos que por la experiencia y por el trabajo que estamos haciendo en el tema de prostitución podemos catalogar en estos sectores. Por un lado está la educación. Creo que la educación es una de las asignaturas pendientes en nuestro país y también de forma internacional. La educación sexual es prácticamente inexistente en cuestión de roles, de criterios, de libertades, y sin embargo la educación se basa en la pornografía, básicamente, como ya sabemos, ¿no? Normalización de prácticas violentas y vejatorias para las mujeres. Creo que es fundamental esto tenerlo en cuenta como un reto importante. Por otro lado, tenemos, yo lo pongo aquí como empatía, y es la consecución del estigma que finalmente es algo que no somos capaces de revertir,
hay una enorme falta de empatía en la población general con respecto a este tema y no se involucran. O sea, en las campañas realmente no hay una respuesta por parte de la ciudadanía con este tema y no ayuda nada tampoco la división que hay de opiniones, ¿no? En este caso, pongo aquí un ejemplo de una encuesta del año pasado en la que, bueno, entre otras muchas cosas, porque hablaban de legalización y todo esto, preguntaban si te molestaría que en tu barrio se ejerciera prostitución y, bueno, la mayoría abrumante decía que sí, que molestaría tanto en pisos como en calle. Había algunos que decían que le molestaría en calle, pero no tanto en pisos, ¿sabes? Y había en los pequeñitos esos que casi no se ven, pues no me molestaría ni en la calle ni en pisos. O sea, realmente vivimos una hipocresía por mucho que se diga que la prostitución es normal, o sea, se normalice. Otro de los retos importantes que yo veo es la precariedad. Evidentemente es uno de los argumentos que tienen muchas mujeres que venden su cuerpo porque dicen que realmente la precariedad del mercado laboral pues es un problema, que ganan más así que como cajeras, que tienen que pagar una hipoteca, y realmente es un argumento difícil, pero claro, no podemos estar de acuerdo, lógicamente. En este caso, la feminización de la pobreza, desigualdad estructural, necesidad de enfoque de género y políticas sociales creo que sería lo que podría resolver un poco esta situación y bueno, creo que es un reto muy importante. Después lo que decía antes, ¿no? Los sectores que nos encontramos en este tema. Siempre nos vamos a encontrar sectores divididos cuando vamos a hablar de sensibilización. Evidentemente vamos a tener discursos de odio, vamos a tener, por ejemplo, inmigración, como decía antes, vamos a tener discursos de odio, tenemos fake news continuamente. Pero en este caso es cierto que es un poco más grave porque incluso dentro del sector del feminismo estas personas estamos divididas, ¿no? Y eso no hace ningún favor tampoco a la sensibilización, sin entrar en debate. Y un tema que a mí me parece muy, muy preocupante es las tecnologías, las nuevas tecnologías, las aplicaciones y la prostitución. Hoy día un proxeneta puede captar a chicas a través de Snapchat, puede captar chicas a través de Facebook, después puede venderlas a través de Tinder y lo hace, y luego contrata por Airbnb un apartamento que lo paga y se acabó. O sea, no hay problema, ¿sabes? Hay una normalización y una adaptación a las nuevas tecnologías que van por delante nuestra. Entonces, eso lleva también a dos cosas importantes, a la realidad de cada vez los prostitutos o puteros son más jóvenes. Hoy día es normal que los grupos de chicos salgan de noche un fin de semana y hagan un bote para que al final de la noche a quien le toque puedan beneficiarse de una felación y hacérselo, o sea, van por turnos, de hecho, y lo normalizan totalmente, ¿no? Hay una normalización brutal y parte de eso, de esa normalización, viene por la glamorización de la prostitución. O sea, tenemos, de verdad, muchas series, películas que normalizan esa prostitución y que realmente hacen un flaco favor a los derechos humanos y a las mujeres en general. Bueno, pues una vez que hemos visto estos retos, me gustaría acabar con las tendencias que entendemos a través de todo el estudio de la publicidad y de sensibilización que se está haciendo en los últimos años, nos hemos encontrado. Básicamente abogamos por un cambio social. Lógicamente lo que necesitamos es un cambio de mentalidad en la sociedad. Es muy difícil trabajar con las personas que ya están, digamos, convencidas de que pagar por sexo es algo normal. Creo que es muy importante trabajar con toda la sociedad y que la sociedad sea la que presione al resto de la población para que esto deje de ser algo normalizado. Trabajaría en 3 frentes, uno de ellos las nuevas masculinidades. Cada una de estos frentes y cada uno de los retos daría para varias ponencias seguramente, pero estoy intentando hacer un marco general por si nos ayuda a todas. Cuando hablamos de nuevas masculinidades podemos ver realmente la progresión que ha habido, ¿no? Evidentemente el cartel que veis a la izquierda es un cartel de la guerra, es verdad, pero sí que da un poco la perspectiva
de dónde venimos, en el que los hombres que saben dicen no a las prostitutas porque son un foco de infecciones, ¿no? A la campaña que se hizo en Estados Unidos hace unos años, en la que los hombres que son reales y que son de verdad no compran chicas, ¿no? Y que fue prescrita por personas como Sean Penn o Ashton Kutcher, ¿no? Después tenemos el tema de enfoques de derechos humanos y género. Tenemos un antes y un después. Yo no quiero decir que antes se hiciera mal y ahora se hace bien. Simplemente creo que vamos evolucionando, vamos con la sociedad y vamos también trabajando con el ensayo y error. Evidentemente, cuando vemos que no funciona, pues tenemos que ir avanzando, ¿no?, en nuestro discurso. Es muy habitual ver en la franja izquierda la cosificación de la mujer, muchas manchas de sangre. Seguimos con que la prostitución no se elige, se sufre, y este cartel que dice 1 de cada 8 hombres ha comprado sexo, ¿no? Y es un crimen comprar sexo. ¿A dónde vamos? Vamos a justo el lado contrario. O sea, si decimos que 1 de cada 8 hombres ha comprado sexo culpabilizando, ese hombre que ha comprado sexo va a decir que sí, que él está muy orgulloso de haberlo comprado. O sea, realmente no vamos a convencerle porque diga que 1 de cada 8 hombres ha comprado sexo. Realmente creo que la única forma es, y es mi opinión, lógicamente, que si pues 7 de cada 8 hombres no han comprado sexo, es que tú estás en minoría, que somos más los que no lo hemos hecho, o con España 6 de cada 10 hombres no pagan por sexo. Creo que es importante que te lo hagas mirar, ¿no? Y que realmente los hombres que no hemos pagado por sexo y que consideramos que eso no es ético ni que lo haríamos nunca, seamos los que tenemos que presionar a las otras personas que lo están haciendo. Y no mirar a otro sitio, no reír la gracia. Al fin de cuentas, es un tema que necesita la colaboración y la solidaridad de toda la sociedad. Cuando hablamos de la cosificación de la mujer, evidentemente hay muchos ejemplos, pero hemos pasado de los códigos de barras, de las mujeres enlatadas como carne. De hecho, pues, aquí dice que cierre el mercado de carne, ¿no?, en esta campaña que es estadounidense, a unas campañas que dignifican más a la figura de la mujer, ¿no?, contra la violencia sexual, ¿no? O en el caso de masculinidades también, pero a fin de cuentas es una forma también de ver cómo los hombres tienen que tener un papel importante en este trabajo, la campaña irlandesa que dice que nosotros no compramos y que la mayoría de los hombres nunca han comprado sexo. Quería dejar para el final la creatividad. La creatividad me parece que siempre es importante, porque en muchas ocasiones no contamos con los recursos suficientes como para hacer campañas que realmente impacten, ¿no?, a una población, y muchas veces estamos en minoría con, bueno, pues, ¿verdad?, el patriarcado y con una serie de enemigos con los que no podemos competir, ¿no? Muchas veces necesitamos el ingenio y la creatividad para poder sobresalir y poder conseguir un impacto que no conseguiríamos de otra manera. Aquí he puesto varios ejemplos. Son ejemplos que, por ejemplo, bueno, en el caso de la esquina es una campaña de street marketing que es regulacionista, pero como os decía, las acciones son acciones y me parece muy buena. Después tenemos actividades como el primer concurso de recogida de publicidad de prostitución, es hacer partícipe a la población de algo que nos afecta a todos y que no es solamente una labor de los estados, gobiernos o autoridades. Aquí, justo debajo, he puesto una campaña que a mí me resulta muy buena porque, como decía antes, ya el negocio, el marketing del sexo, usa Tinder como un elemento más, ¿no?, y las aplicaciones como un elemento más. En este caso, se ha usado precisamente esa herramienta para hacer una campaña de sensibilización en la que, con un convenio con ellos, claro, aparece una persona que aparentemente está en Tinder con su perfil, pero cuando ves las fotos que publica aparece su verdadera historia, que es una persona que está tratada. He puesto la actividad que nuestra compañera hizo en Madrid y que tenemos la suerte de tener ahora en Yolanda después de comer, que me parece también, bueno, fantástica, como todo lo que hace.
Y por último he puesto también es algo divertido, pero curioso, que se hizo una campaña de Ucrania antigua en la que, para evitar la trata de mujeres de Ucrania al resto de Europa, se tunearon una serie de billetes de euros con unas figuras, están muy pequeñitas, igual no se ven, pero son unas figuras de mujeres que están en esos espacios que aparecen en los billetes, en una posición sexista y todo eso, pero que como ejemplo también nos vale de que la creatividad es interesante y que se puede sacar mucho de ella. Y nada más, espero que os haya gustado y que el debate sea interesante. Gracias.